Buenos días, el día de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia para nuestra sociedad mexicana y que llamaremos o que se llama el abandono escolar. ¿A qué se refiere el abandono? Cuando hablamos de abandono escolar, primeramente vamos a interpretarlo como si fuera la deserción o la baja de los estudiantes de la institución educativa y que esta deserción o baja de los estudiantes es motivada por diversas causas. Una de ellas pues es las problemáticas familiares tan fuertes que viven nuestros menores y que los orillan a abandonar los estudios en etapas primeras. Otro de ellos es el fracaso escolar o la reprobación escolar, cuando los chicos no logran integrarse al sistema educativo y no logran obtener los resultados académicos mejores y entonces se ven en la necesidad de abandonar los estudios. Otra causa son, sobre todo en adolescentes, el embarazo temprano. Otros motivos son las adicciones que los orillan a abandonar los estudios y otras tantas son situaciones económicas. Sumado a eso, bueno, se dan algunas situaciones de integración a los grupos escolares que los jóvenes deciden, bueno, dejar de acudir a los centros escolares. Las autoridades preocupadas por este tipo de abandono escolar han implementado una serie de medidas en las que están pues el trabajo académico que desarrollamos los docentes para apoyar a los jóvenes a permanecer en la escuela y que logren mejores resultados académicos. Otra medida son las becas que se han implementado y que se han llamado becas contra el abandono, becas que apoyan a los jóvenes a tener los mínimos necesarios económicos para solventar los gastos escolares, entre ellos pues el de transporte. Sin embargo, bueno, no son suficientes. Tenemos en la actualidad niños y jóvenes que acuden a la escuela sin un desayuno, sin alimentos, sin los pasajes necesarios para retornar a sus casas. Tenemos muchas veces los docentes que aportar una torta, un lunch, porque los niños se nos desmayan, les duele la cabeza. Entonces, con esas situaciones de alimentación, poco rendimiento tendrá un joven o un niño en las instituciones educativas. Pero el gran abandono real que vive nuestra población estudiantil, ya sea desde niños, adolescentes y jóvenes, yo creo que es el abandono familiar. Y no un abandono familiar por la falta de cariño, por la falta de afecto de los padres de familia. En la actualidad, los jóvenes y los niños en casa se están educando solos. ¿A qué nos referimos? La falta la disminución del poder adquisitivo de las familias mexicanas. ¿A qué nos referimos? El no poder adquirir los bienes necesarios para la subsistencia, ya no los bienes de vacaciones, de esparcimiento, los bienes necesarios para la subsistencia han llevado a las mujeres que antes se dedicaban a las labores de atención a la familia, a proveer los alimentos, que tuvieran una sopa temprano, los niños, los maridos cuando llegaban de casa, a incorporarse a la vida productiva. Y aún así, trabajando papá, mamá, hay veces que no es suficiente para llevar esos bienes mínimos para la subsistencia de la familia. Y en ese sentido se abandonan muchas veces a los pequeños y entonces pasan muchas horas que debieran de pasar acompañados, vigilados, solos. En el mejor de los casos, con los abuelos. Entonces, este tipo de abandono lo estamos viviendo diariamente, cotidianamente los docentes. Y entonces vienen las observaciones. Es que no cuento con el apoyo del padre de familia, es que no cuento. Y entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos lo más que podemos, tratamos de infundir los valores que a veces no son infundidos en los hogares. Recuerden que la sociedad la familia, es el núcleo de la sociedad. Es donde se fortalecen los lazos de amor, de cariño, se forma la autoestima de un niño y de un joven. Cuando no existe esa autoestima, se crean los conflictos sociales. ¿Por qué? Porque ese joven, ese niño que no ha crecido con ese amor, con ese cuidado,
¿cómo lo va a dar a los demás? ¿Cómo lo va a dar a una comunidad, a un grupo escolar y a una comunidad social? Entonces, es momento de volver la mirada a cómo estamos fortaleciendo esa institución tan necesaria que es la familia. Desafortunadamente, esas 8 horas que legalmente se establecen de trabajo no están siendo realmente esas 8 horas. Tenemos familias donde papá o mamá sale desde la madrugada y regresa a altas horas de la noche. ¿Qué pasa con los pequeños, con los jóvenes durante esas horas? ¿Quiénes los están educando? ¿Dónde están adquiriendo esos valores necesarios, esas normas de convivencia? Tan es así que la escuela hoy en día, en las reuniones mensuales que tenemos los docentes, se dice que ese día al mes es dedicado para la convivencia familiar. Entonces, no es necesario que la escuela fomente, lo reglamente. Yo creo que es necesario abrir los espacios de fortalecimiento para que haya una mayor convivencia familiar y se den esos valores, esas normas tan necesarias para la convivencia. Entonces, fortalezcamos la familia y también volvamos la mirada y el reclamo hacia nuestro Estado, hacia nuestro gobierno, quienes serían los encargados de normar no solamente la jornada, sino regresar ese poder adquisitivo a las familias para que podamos tener más familias integradas. Se habla también de la ayuda a las madres solteras. Hoy día no solamente tenemos madres solteras, tenemos padres solteros. Y ya no hablamos de una familia nuclear como en antaño, que era papá, mamá, los hijos. No, hoy hablamos de mamá soltera, de papá soltero, que tienen que proveer de toda la situación tanto económica como emocional a nuestros niños y jóvenes. Entonces, yo creo que es momento de que las autoridades pongan un poquito de empeño en ese fortalecimiento familiar, de la unidad familiar. Si nuestra familia está en crisis, nuestra sociedad es un caos. Buenos días.